vamos a dar por iniciar el curso, el taller de líquidos en el paciente neuroquirúrgico. Mi nombre es Hilda Judith de la Serna, soy neuroanestesióloga y me encuentro en la ciudad de Aguascalientes. Bueno, vamos a abordar 3 puntos importantes antes de ir a lo práctico, que es cuáles son los objetivos de la terapia de líquidos en un paciente neuroquirúrgico, la identificación de las disnatremias, el evitar el síndrome de disminución. Como tercer punto, cuáles son las recomendaciones del uso de soluciones hiperosmolares en pacientes neuroquirúrgicos. Bueno, como primera instancia vamos a ver que los objetivos de la terapia de líquidos es mantener la integridad de la barrera hematoencefálica. Eso lo vamos a llevar con un adecuado control de la presión hidrostática transcapilar. Eso quiere decir que con el tipo de soluciones que administremos no rompamos esta presión hidrostática transcapilar y lesión del endotelio secundariamente. Vamos a mantener una presión intracraneal adecuada para que el volumen cerebral esté regulado y tenga adecuado intercambio de líquidos. Con esto podemos mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, flujo sanguíneo cerebral, entrega de oxígeno y nutrientes a nuestro cerebro. Y con esto minimizar el riesgo de una presión de perfusión inadecuada. Con esto conlleva el evitar soluciones hiposmolares, aquellas que conllevan el paso de agua del espacio extra al intracelular con formación de edema cerebral, que puede conllevar a una isquemia cerebral tardía, que es lo que queremos evitar. Todos estos puntos nos llevarán entonces a un adecuado outcome neurológico. Esto quiere decir a que si nosotros mantenemos y sabemos manejar adecuadamente nuestros líquidos, podemos llevar a resultados muy favorables a nuestro paciente. Bueno, las soluciones ya sabemos que se clasifican en isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Estas soluciones vamos a ver que los cambios osmolares menos del 5% pueden conllevar a edema cerebral y aumento de la presión intracraneal, que esto es una barrera hematoencefálica que nos pueden llevar a formación de edema cerebral y aumento de la presión intracraneal. Vamos a ver que la osmolaridad es el principal determinante del movimiento del agua a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, con esto vamos a ir a varios puntos que son importantes, como es ¿qué es lo que ocurre con las soluciones cristaloides? Bueno, con las soluciones cristaloides vamos a ver que estas pueden, el exceso de las soluciones cristaloides pueden llevarnos a acidosis hiperclorémica, disfunción renal, edema intersticial, vasoconstricción de la arteria renal con disminución del flujo sanguíneo renal, y esto conllevarnos a disminución de la tasa de filtrado glomerular. También puede llevarnos a coagulopatía por dilución, hipercloremia inducida por respuesta inflamatoria. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con otro tipo de soluciones? Bueno, las soluciones cristaloides pelearon por ser mejores que las cristaloides. Sin embargo, tienen el citrato, que puede causar alteraciones de la coagulación. El lactato puede producir hiperglicemia, que sabemos que en pacientes neurológicos, pacientes con arriba de 180 miligramos sobre decilitro, pues es un factor de mal pronóstico. Nos puede llevar a hipotensión por vasodilatación y alteración de la contractilidad del miocardio. Entonces, los coloides, ¿qué pasa? Bueno, mayor de 1.5 puede alterar la agregación plaquetaria y facilitar la fibrinolisis, aumentar las lesiones renales agudas a largo plazo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con la albúmina? La albúmina se vetó cuando se empezó a usar a una concentración de 4 a 5%. Más sin embargo, cuando salió otro estudio, se vio que esta solución al 20% mejoraba las zonas de penumbra y mejoraba la microcirculación. Entonces, estas soluciones pues sí son recomendables y aparte aumentan el espacio intravascular. ¿Qué es lo que ocurre con la glucosa al 5%? Que son soluciones hiposmolares. Bueno, estas soluciones hiposmolares tienen una peculiaridad que nos pueden llevar a disminuir la osmolaridad plasmática, que les dije que si esta disminuye
el 5% solamente, esto nos puede llevar a acidosis tubular, edema cerebral, isquemia local y global. Y si tenemos un paciente que tiene una isquemia o que tiene un evento vascular cerebral y tiene una zona de penumbra, bueno, esta zona de penumbra vamos a hacer que se infarte también. Y bueno, entonces los coloides, pues no se recomienda, la glucosa 5%. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen sobre el balance de líquidos? Bueno, mantener siempre la euvolemia siempre se asoció a mejor pronóstico. Y bueno, ¿cuál es el mantenimiento y con qué hacerlo? Bueno, con soluciones cristaloides. Y estas soluciones, ese mantenimiento debe de ser de 30 a 40 mililitros por kilo por día. Ahora, si nos encontramos con un paciente, tomando en cuenta en el contexto de hemorragia subaracnoidea, que ya le pusimos líquidos, le pusimos una carga, le hicimos un ecocardiograma y tuvo edema pulmonar, le pusimos más de 5 litros al día, este paciente persiste la hipotensión y es más, progresa a la isquemia cerebral tardía, bueno, la recomendación es hacerle un monitoreo no invasivo, que sería mediante pico, que sería mediante presión transpulmonar. Entonces, esto, ¿cómo lo haríamos? Bueno, midiendo el índice cardíaco, que si nosotros vemos que el índice cardíaco está en menos de 3, bueno, le colocaríamos un bolo de soluciones, de solución Harman, que actualmente no son 500 mililitros, ya son 300 mililitros o 6 mililitros por kilo, o soluciones, por ejemplo, almidón al 6%, 100 mililitros. Si el paciente responde, pues quiere decir que es un paciente respondedor a líquidos. Y si este no responde, pues habrá que ponerle ionotrópicos, ¿no? Bueno, dentro del contexto de los líquidos, solo vamos a aclarar algunos puntos. Esta termodilución transpulmonar mediante la monitorización, mediante el monitor de pico, lo único que queremos medir es el índice cardíaco y el gasto cardíaco, que es lo recomendable para nosotros guiar nuestro manejo de líquidos, tomando en cuenta que es un paciente que no responde a líquidos, que no sabemos si es respondedor a líquidos. Ahora, lo mismo que les había dicho de lo del reto de líquidos, 6 mililitros por kilo de solución salina, solución, bueno, cristaloide o coloide, 100 mililitros. Lo de disminución de la vena cava se ha visto que pues no tiene una limitación en pacientes neurológicos, ya que pues son pacientes que están intubados, entonces pues no se recomienda. El test de levantamiento de piernas o elevación de las piernas con 45 grados, pues no se recomienda en estos pacientes. Entonces vamos ahora a hablar sobre las disnatremias, simplemente identificar y saber cómo se manejan y cuáles son las más comunes en pacientes neurológicos. Sabemos que existe una osmolaridad plasmática que está regulada por el sodio, la urea, la glucosa y el BUN. Esta osmolaridad plasmática es la cantidad de osmoles disueltos en el plasma por kilo de peso de plasma. Y la osmolaridad plasmática significa los osmoles, pero disueltos por cada litro de plasma. Ahora, ¿qué es la tonicidad? La tonicidad, o lo que da el tono al espacio plasmático, pues son los osmoles efectivos, como la glucosa, el sodio y el potasio. ¿Y estos qué hacen? Bueno, hacen que existe una fuerza impulsora para que se mueva el agua hacia los compartimentos de mayor a menor concentración e igualar estos compartimentos. Bueno, entonces, tomando en cuenta lo siguiente, vamos a ver que entonces el sodio es un electrolito extracelular muy importante. Y bueno, la regulación hipofisiaria de la tonicidad está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis, que entonces él secreta de los núcleos supraóptico y paraventricular la hormona adrenocotrópica humana o vasopresina, y esta se secreta por varios estímulos. El principal es la hipertonicidad plasmática, el segundo es por hipovolemia y el tercero es por hipotensión. Entonces, ¿qué pasa cuando se secreta hormona ADH o vasopresina? Bueno, esta actúa a nivel del túbulo colector y a nivel del túbulo colector lo que hace es que se dice sus receptores, activa el AMP cíclico y posteriormente, por medio de exocitosis, hace que los receptores de acuaporina 2 se abran para que pueda ingresar agua y se pueda transportar y reabsorber agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocasiona al reabsorber agua? Reabsorbe agua y disminuye la tonicidad del plasma. Entonces, vamos a encontrar una orina concentrada, aumento de la osmolaridad urinaria,
aumento del ADH y disminución de la osmolaridad plasmática. La osmolaridad urinaria normal va de 50 a 1200 miliosmoles por kilo por agua. Y bueno, entonces, hablando ya de hiponatremia, vamos a ver varios puntos importantes para identificar cómo es que vamos a tratar una hiponatremia o vamos a identificar una hiponatremia, que es muy común en los pacientes neuroquirúrgicos. Primero, identificamos una hiponatremia a nivel plasmático porque tenemos el sodio bajo. Bueno, al saber que está el sodio bajo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo están los lípidos y las proteínas? ¿Por qué? Porque sabemos que estos corresponden al 7% del plasma, entonces si nosotros tenemos aumento de los lípidos o de las proteínas, va a haber una pseudohiponatremia. Entonces, es lo primero que tenemos que descartar. Entonces, a esta pseudohiponatremia, pues no la trataríamos, ¿no? Trataríamos el exceso de lípidos o el exceso de proteínas. Ahora, una hiponatremia severa consideraríamos por debajo de 125 miliequivalentes. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es medir cuánto tiene el paciente nuestra osmolaridad plasmática efectiva. Nuestra osmolaridad plasmática efectiva nos la da el tono. El tono ya lo dijimos que son los osmoles efectivos, que son los que nos ayudan a que se transporte el agua de mayor a menor concentración. Entonces, si nos encontramos con un plasma hipotónico, menos de 275, ¿cuál es el siguiente paso que nos tenemos que hacer? Bueno, ¿en realidad está hipotónico o está hipertónico? Bueno, está hipertónico. ¿Y por qué está hipertónico? Bueno, entonces habrá que correlacionar si es por hiperglicemia, que es muy común en pacientes que llegan con cetoacidosis diabética. Ahora, otra causa es medio de contraste o manitol. Sabemos que si aumenta la glucosa, por cada 100 miligramos sobre decilitro que aumente de glucosa, el sodio va a subir 1.6 miliequivalentes. Entonces, tendremos que hacer esta fórmula que es medir el sodio corregido para saber si en realidad es una hiponatremia secundaria a hiperglicemia. Y habrá que corregir esa hiponatremia, ¿no? Bueno, el siguiente punto es saber si es un defecto de la dilución lo que está ocasionando, y para eso tenemos que medir la osmolaridad urinaria. Entonces, si la osmolaridad urinaria se encuentra normal, podremos saber entonces que en realidad el paciente es porque está tomando mucha agua y está orinando mucho, o que está tomando mucha cerveza y por ende, por eso es muy común la hiponatremia en pacientes alcohólicos. Una dieta bajo en solutos también podría ser una causa de defecto de dilución. Ahora, si este defecto de dilución nosotros vemos la osmolaridad urinaria menos de 100 miliomol por kilo por agua, nos vamos al siguiente contexto, que entonces de esta raya hacia abajo vamos a ver que está correlacionado directamente con los niveles de vasopresina. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una alteración de aquí para abajo es porque en realidad existe una alteración de la hormona del nocotrópico humana. Y bueno, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es si nuestro paciente se encuentra euvolémico, hipervolémico o si se encuentra euvolémico. Entonces, lo primero es, bueno, vamos a medir el sodio urinario, distinguir entre bajo y normal del volumen extracelular. Pues aquellos pacientes que tienen un sodio urinario bajo, podríamos pensar que están perdiendo muchos líquidos y por ende están perdiendo sodio. Entonces, hemorragia, pérdida de líquidos gastrointestinales, y lo que más nos importa es un cerebro perdedor de sal. Que este cerebro perdedor de sal se encuentra cuando el cerebro empieza a eliminar grandes cantidades de sodio, y lo que vemos es que el paciente se comporta como hipovolémico, y entonces nos podemos identificar por aumento del sodio urinario, como lo vemos aquí. Entonces, cuando es normal el volumen extracelular, vemos que este paciente se comporta euvolémico. Es el síndrome de hormona antidiurética, quiere decir que se está secretando demasiada hormona antidiurética. Y la otra causa
que también es muy común, sería descartar que sea causa un hipotiroidismo o deficiencia de glucocorticoides. ¿Esto porque ya dijimos, estos pacientes se encuentran con disminución del gasto cardíaco y al disminuir el gasto cardíaco disminuye su volumen sanguíneo circulante y esto es un estímulo para que se secrete altas cantidades de vasopresina. Entonces, al secretar altas cantidades de vasopresina, pueden formar hiponatremia. Bueno, los niveles altos, pacientes que se encuentran hipervolémicos, pues son aquellos pacientes que manejan mal los líquidos, como quienes, pues como los pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca, los cirróticos o los síndromes nefróticos. Entonces nosotros nos vamos a encaminar a conocer sobre los pacientes con cerebro perdedor de sal, los pacientes con secreción inadecuada de hormona antidiurética y los pacientes con diabetes insípida. Estas son algunas de las fórmulas para clasificar las disnatremias y entonces nos vamos a, ¿cuál es el tratamiento de la hiponatremia? Habrá que saber si es una hiponatremia hipertónica correlacionada con la glucosa, pues habrá que corregir la glucosa. Algo muy importante es que la corrección de estas hiponatremias debe de ser de 1 mililitro por kilo por hora con solución hipertónica al 3% y aumentar un equivalente por litro por hora. Estamos hablando de hiponatremia. Bueno, aquí lo importante, no me voy a detener en cada una, pero lo importante es que la hiponatremia hipotónica aguda, esta sí se puede, la duración es menos de 48 horas y esta, cuando tiene síntomas severos, ¿qué quiere decir síntomas severos? Que el paciente esté en estado de coma, o que el paciente convulsionó, o que el paciente tiene alteraciones del estado de conciencia, hay que aumentar rápidamente el sodio de 4 a 6 milequivalentes y luego gradual. Aquí lo importante es que, por ejemplo, si es una hiponatremia hipotónica crónica, aquí tenemos alto riesgo de presentar síndrome de disminución osmótica, que más adelante vamos a ver cómo es que podemos prevenirlo. Aquí lo importante es que si tenemos síntomas severos o moderados o leves, hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes son los que más alto riesgo tienen de presentar mielolisis pontina. Entonces, podremos nosotros subir el sodio de 4 a 6 milequivalentes por litro solo en 24 horas. Ahora, si la forma como nosotros tenemos que medir es cada 2 a 4 horas, vigilar que cómo está orinando el paciente y cómo está su osmolaridad urinaria, y si tenemos una sobrecorrección, o sea, si se nos pasó la corrección y ahora tenemos hipernatremia, bueno, tenemos que volver a bajar el sodio y eso lo podemos hacer con solución glucosada o agua enteral o desmopresina. Pero bueno, no nos vamos a meter más a ese tema. Lo importante aquí es conocer cómo es que se tiene que reponer, en cuántas horas y cuál es el objetivo de aumento de sodio. Bueno, lo siguiente es, ¿qué es la del síndrome de desmineralización osmótica? Esto es muy importante porque entonces también es para que nosotros sepamos, lo conozcamos y lo evitemos con el uso de soluciones hipertónicas para corrección de... Entonces aquí, ¿qué aplicaría? Bueno, aquí aplicaría que nosotros conozcamos que el síndrome de desmineralización osmótica puede originarse en zonas pontinas y extrapontinas. Y son áreas que están ricas en oligodendrocitos y en mielina, como cuáles, como la protuberancia, como el cerebelo, como el núcleo geniculado lateral, como cápsulas externas, extremas, como ganglios basales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, ocurre que al aumentar o al haber un trastorno del sodio extracelular, esta hiponatremia que al principio se vuelve aguda, lo que hace al disminuir la cantidad de sodio extracelular es que empieza a tratar de equilibrar el agua entre el espacio extra e intracelular. Entonces pasa agua hacia el espacio intracelular y aumenta el agua a nivel intracelular. O sea, la célula o la neurona se hincha de agua. Posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Hay edema cerebral por el aumento del agua intracelular. Después existen unos osmolitos que son orgánicos e inorgánicos que están aquí. Esos osmolitos ayudan a regular el agua intra y extracelular y a mantenerle el equilibrio para que esta célula nerviosa no se muera. Bueno,
¿Qué es lo que ocurre como compensación para una hiponatremia que se empieza a convertir crónica? Bueno, estos osmolitos que son protectores se salen del espacio intra al extracelular, como el minoxidil, que es el principal, y también se sale potasio y cloro. Y entonces hacen que exista un equilibrio o que el volumen se iguale entre el espacio extra e intracelular. Entonces, por eso la gran mayoría de los pacientes que tienen una hiponatremia crónica son asintomáticos, y los que tienen hiponatremias agudas son totalmente sintomáticos y son aquellos que convulsionan, que caen en estados de coma, etc. Bueno, ¿qué ocurre después? Bueno, cuando se vuelve una hiponatremia crónica, existe este equilibrio que les había dicho, que disminuyen los osmolitos, aumentan los osmolitos entre el espacio extracelular, y luego después, cuando nosotros queremos corregir ese sodio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que hay un aumento de sodio extracelular porque estamos aumentando el sodio a nivel extracelular, a nivel plasmático, y al tratar de tener ese sodio, ¿qué es lo que hace que se salga agua del espacio intra al extracelular? Los osmolitos que iban a ayudar a que regular el agua intra y extracelular, pues están descontrolados y no hay aumento de la producción y de la eliminación. Entonces, existe un estrés osmótico, hay una pérdida de mielina y al final la neurona termina por morirse y por haber una desmielinización osmótica o una pérdida de mielina y pérdida de la conducción nerviosa. Entonces, ¿quiénes tienen riesgo? Aquellos pacientes que tienen sodios o hiponatremias crónicas, sodios de 105, menos de 105, los pacientes alcohólicos, los pacientes con enfermedades hepáticas avanzadas, los pacientes con desnutrición, los pacientes con hipopotasemia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Aumentar el sodio menos de 12 milequivalentes por litro en 24 horas y menos de 18 milequivalentes en menos de 48 horas. Y bueno, ¿cuál es la diferencia o vale, cuál es la sintomatología? Puede presentarse desde el 1 al 14 días después de que nosotros tenemos el antecedente de un paciente que se le realizó una corrección de sodio, y pueden ser desde síntomas pontinos, como trastornos del estado de conciencia, hasta trastornos del movimiento, que son ya síntomas extrapontinos, hasta síntomas generales neuroconductuales. Entonces, podemos llegar hasta que el paciente empiece con náusea, cefalea, vómito, hasta volverse tan severo que tenga un síndrome de enclaustramiento, que convulsione el paciente, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es primero clínico, con el antecedente de una hiponatremia crónica y corrección rápida de sodio. Otro es hacer una resonancia magnética, donde en un T2, en un corte axial, podemos ver zonas de hiperintensidad en el puente y en la zona extrapontina. ¿Y cómo se ve? Bueno, la imagen es, bueno, aquí las lesiones son estas imágenes en el puente que son hiperintensas, y entonces vemos la imagen de la cara de un lechoncito, que es un puerquito bebé. Bueno, el 24 al 39% de los pacientes se recuperan, pero solo del 6 al 34% son autosuficientes y llevan una actividad en la vida diaria y pueden quedar con secuelas. Bueno, el mal pronóstico, hiponatremias graves, se presenta síndrome de disminución osmótica, la que ya les dije, a trastornos del potasio, y la tasa de mortalidad puede elevarse hasta el 77%. ¿Cómo puede evitarlo? Monitorizando el sodio, monitorizando la producción de orina, si es que estamos poniendo soluciones hipertónicas, osmolaridad urinaria, la reposición de agua enteral y dextrosa al 4 o 5%, con pérdidas urinarias y extrarrenales. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos muchas pérdidas de orina, las tenemos que reponer con soluciones con soluciones al medio. Y bueno, la hipernatremia, aquí vamos a ver que puede ser por una ingesta inadecuada de sal, pérdida de líquido hipotónico extrarrenal, defecto de la concentración renal, ingesta excesiva de sal. Aquí lo que más nos importa es aquellas que tienen por defecto de la concentración renal, y aquí lo importante es identificar si es por efecto de diuréticos, es por efecto de diuresis osmótica, o sea, que le pusimos furosemide, que le pusimos manitol, o si es una diabetes insípida central que está teniendo nuestro paciente y que tengamos que reponer. Bueno, ¿cómo nos podremos dar cuenta? Vamos ahorita a ver un cuadro que nos va a ayudar.
Y bueno, la diabetes insípida puede presentarse como un periodo trifásico. Vemos que la copectina es una prohormona que es estable y que puede medirse. Entonces, si nosotros encontramos la copectina baja, es un signo de que el paciente tiene diabetes insípida central. Y bueno, ¿cuál es la gran diferencia? La secreción inapropiada de hormona antidiurética se presenta como una hiponatremia, porque se está produciendo demasiada vasopresina a nivel central, y esta hiponatremia que se presenta, pues es porque está existiendo demasiado volumen intravascular, demasiada agua. Este volumen plasmático pues puede encontrarse hipervolémico o euvolémico al inicio. La osmolaridad sérica, ¿cómo estará? Pues hipotónica. Y el sodio sérico se encuentra bajo. El volumen urinario puede estar ausente o disminuido. La osmolaridad urinaria puede estar elevada, más de 100 o hasta 500. Y aquí lo importante es que si nosotros medimos la copectina, que es la prohormona que es más estable, la encontraremos alta. Entonces aquí el tratamiento será solución salina hipertónica, la corrección del sodio y restringir líquidos. Y esto va a depender la solución salina hipertónica de acuerdo a la cantidad de sodio que tengamos. La diabetes insípida es más común que todas. La presentación es muy característica, poliúrica. La siguiente característica es que se comporta euvolémica al inicio y posteriormente hipovolémica, o sea, el paciente se puede chocar. La osmolaridad sérica es característica, que es hipertónica. El sodio sérico está elevado porque el paciente está eliminando demasiada agua. El volumen urinario está demasiado alto y esto es muy característico, de 40 a 50 mililitros por kilo por día o 200 a 300 mililitros por hora en 2 a 3 horas. La osmolaridad urinaria, ¿cómo se encontrará? Bueno, se encontrará baja porque hay demasiada agua a comparación de electrolitos. El sodio urinario puede encontrarse elevado, más de 20, y la copectina pues está baja. Entonces aquí el tratamiento es vasopresina y reposición de déficit de agua. Aquí la reposición de déficit de agua es reposiciones con soluciones al medio o reposiciones con soluciones glucosadas, pero se recomienda más que sean soluciones al medio porque estamos hablando de pacientes neurológicos y queremos que no le suba más este sodio porque puede que el paciente tenga, pues también puede tener desmielolisis pontina. Y los cerebros perdedores de sal, que se caracteriza por los volúmenes urinarios también altos, pero a diferencia, el sodio pues se encuentra bajo porque el cerebro está eliminando demasiado sodio. Y aquí pues lo característico es que lo que tenemos que reponer es el sodio, ¿no? Con bolos de solución salina hipertónica. Y bueno, para terminar, las soluciones en el edema cerebral o pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal, que tienen pupila, que tienen disminución de la escala Coma de Glasgow, pacientes con trauma craneoencefálico con edema cerebral, pues vamos a ver que hay dos soluciones que podemos usar. Mannitol, solución salina hipertónica, a diferentes concentraciones, y la concentración que tenemos en México, la más alta, es 17.7. Bueno, lo importante que mencionar es la ruta de administración. El mannitol se administra periférico o puede ser central. La solución al 2% puede ser periférica, al 3% es periférica, aunque aquí dice central, pero puede administrarse periférica. Y arriba del 3% tiene que administrarse por un catéter venoso central. Esta es la osmolaridad que nos da a su administración. Y por último, vamos a ver qué es lo que dicen las guías de las soluciones hiperosmolares en diferentes presentaciones. Si nos encontramos bajo un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, veremos que las recomendaciones, según esta guía del Neurocritical Care, nos dicen que las soluciones salinas hipertónicas en bolos guiadas por síntomas, pues se considera, casi todas las recomendaciones son bajas, pero se considera mejor la solución salina hipertónica en contra del mannitol. ¿Y qué es lo que ellos recomiendan? Bueno, ellos dicen, puede ser varias opciones. Puede ser que tú te guíes con soluciones hiperosmolares para aumentar el sodio de 145 a 155 o elevarlo según la cantidad de miliequivalentes que aumentes. Y estos ellos mencionan, bueno, si se aumenta de 3 a 5 miliequivalentes, es algo adecuado y esto se ha visto que mejora el edema cerebral de manera importante y revierte la pupila o revierte la sintomatología del paciente. Y entonces ellos colocan solución hipertónica al 23.4%
de 30 a 60 mililitros para revertir pupila. Hay otro reporte que mencionan que hicieron un estudio que pusieron 2 mililitros por kilo por dosis de solución salina hipertónica al 23.4%. En México no podríamos poner 23.4% porque no la tenemos, solo tenemos al 17.7%, que es la que todos usamos, pues en casi todos los neurociólogos la usamos. Esta pues tiene insuficiencia para apoyar el uso de soluciones hipertónicas para mejorar resultados neurológicos, entonces no hay tanto apoyo sobre que sea mejor o que mejore los resultados neurológicos. Y en TCE, que pues siempre la solución salina hipertónica es mejor que el manitol en TCE, aunque es una recomendación baja. Si no se tiene hipertónica, pues es una alternativa el manitol. ¿Cuándo es una alternativa? Cuando tenemos un paciente con hipernatremia severa o un paciente con sobrecarga de volumen. ¿Qué pasa con los pacientes con evento vascular cerebral isquémico? Bueno, la solución salina hipertónica es igual que el manitol, y cuando el manitol falle, podemos usar solución salina hipertónica. En los pacientes con hemorragia intracerebral, la solución salina hipertónica será siempre superior al manitol en presión intracraneal o edema cerebral. Y algo muy importante, que la solución salina hipertónica en pacientes que tienen hemorragia intracerebral no se relaciona con expansión del hematoma. ¿Cómo vamos entonces a monitorizar el manitol? Se monitoriza si es que colocamos manitol, se monitoriza con gap osmolar. Es mejor que la osmolaridad plasmática para evaluar la posible lesión renal aguda. ¿Cuál es el tope? Llevar a 320 miliosmoles o gap osmolar de 20 a 55 miliosmoles por kilo. ¿Y cómo monitorizamos la solución salina hipertónica? Bueno, ya dijimos, monitorizar el sodio sérico cada 4 horas, de 2 a 4 horas, hasta mantener un tope de 155 a 160 miliequivalentes y cloro de 110 a 115 para disminuir el riesgo de lesión renal aguda. Y a esto comentarle el riesgo que podemos conllevar si nosotros ponemos soluciones hipertónicas para no aumentar el sodio más de 12 miliequivalentes por día y poder aumentar el desarrollo de mielolisis pontina. Y bueno, esto sería todo y ahorita nos vemos. Gracias. Ok, yo soy la doctora Mercedes Reyes, también neuroanestesióloga, actualmente laborando en Zapopan, Jalisco, México. Ya la doctora Judith nos habló varias cosas interesantes de lo que pasa con las soluciones salinas hipertónicas, pero ahora es el momento de aprender a realizarlas, a hacerlas y cuánto es lo que tenemos que pasar de cada solución. Bien. Ya sabemos, ¿no? Lo principal es identificar el tratamiento del edema cerebral, que es fundamental para todas las patologías intracraneales. ¿Cómo vamos a actuar o en quiénes vamos a tener que realizar un manejo urgente, siempre y cuando el paciente tenga antecedentes de trauma craneal o hemorragia subaracnoidea, que el examen del paciente sea sugerente de elevación de la presión intracraneal, como las pupilas dilatadas, ya sea de forma unilateral o bilateral, que el paciente tenga datos de decorticación o de descerebración o hemodinámicamente esté alterada la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Entonces, recordemos la tríada de Cushing, que es sugerente de hipertensión intracraneal, que es bradicardia, hipertensión y alteraciones de la respiración. Y obviamente que la escala de Glasgow esté con un bajo puntaje. Obviamente la mejor terapia para la hipertensión intracraneal es tratar la patología de base, ¿no? Ya sea drenar el hematoma, algún hematoma que esté causando el aumento de la presión intracraneal, derivar el líquido que se esté acumulando, resección tumoral en caso de que se pueda realizar y cualquier tratamiento de los trastornos metabólicos. Mientras tanto, nosotros tendremos que actuar con manejo médico. ¿Cuál va a ser el mejor manejo que podemos dar? Pues soluciones hipertónicas, ya también lo comentó la doctora Judith, soluciones salinas hipertónicas. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente 2 ingredientes para nuestra receta. Primero, la solución base, que será una solución de 250 mililitros de solución salina al 0.9%. Y concentrados de sodio, los que tengamos en nuestro país. En México, como también ya dijo la doctora Judith, son concentrados de sodio al 17.7%. Esto es lo que tenemos. Entre lociones básicas, esta es nuestra ampulita de concentrado de sodio. 10 mililitros de solución salina al 17.7%, que en total tendrá una cantidad de 1.77 gramos. Para nosotros poder hacer las soluciones salinas hipertónicas, vamos a utilizar gramos.
vamos a mostrar dos formas de hacerlas. Una de ellas es con gramos. Entonces, recuerden bien esto, una solución o una ampulita de solución al 17,7, 1.77 gramos. ¿Cuánto tiene de gramos cada litro de solución de diferentes concentraciones? Vamos a ver. Si en la leyenda, cuando nosotros agarramos una solución salina, vemos que por cada 100 mililitros, una solución de 0.9% va a tener 0.9 gramos, es lógico pensar que un litro va a tener 9 gramos, y así. Cada litro solamente vamos a derivar el punto hacia la derecha una unidad. Entonces, un litro de 0.9 va a tener 9 gramos. Lo demás, un litro al 3%, 30 gramos, un litro al 7%, 70 gramos, y así. Bien, estos son los tipos de soluciones que vamos a realizar durante este taller. Veamos aquí, nuestro ingrediente principal, recuerden que era una solución de 250 mililitros. Entonces recordemos, si un litro tenía 9 gramos de sodio, un litro de solución salina al 0.9%, 250, que es una cuarta parte de solución, va a tener una cuarta parte de 9 gramos, quiere decir 2.25 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 9 entre 4 son 2.25. 250 mililitros de solución al 3% va a tener 7.5 gramos, 250 de solución al 7% va a tener 17.5 gramos y así sucesivamente. Esta diapositiva es la clave, por eso aquí les puse un icono para que igual si le pueden tomar foto, porque en próximas diapositivas vamos a hacer un ejercicio y es importante que se graben bien estos datos. Bien, pueden tomarle una foto en este momento y seguimos. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Preparación de 250 mililitros de solución salina al 3%. ¿Qué necesitamos? Ya sabemos, la solución base de 250 mililitros al 0.9 que en todos los países tenemos y nuestras ámpulas de concentrados de sodio al 17.7%. Entonces recordemos, yo quiero llevar una solución al 0.9% al 3%. La solución al 0.9% que tiene 2.5 gramos, yo la quiero llevar a 7.5 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo resto los 7.5 gramos de la solución al 3% menos los 2.5 gramos que ya tengo en la solución al 0.9%, me quedan 5.25 gramos. Esto quiere decir que para yo hacer la solución al 3%, tengo que agregar 5.25 gramos a mi solución base del 0.9%. ¿Dónde o de dónde yo voy a sacar estos 5.25 gramos? Pues de mis soluciones concentradas de sodio. Recordemos, cada ampulita tenía 1.77 gramos. ¿Cuál es la siguiente ecuación? Pues dividir 5.25 entre 1.77, que me da un resultado de 2.9 ámpulas, porque lo estamos dividiendo entre ámpulas. 1.77 es una ámpula. ¿Cómo vamos a hacer esta solución? Bueno, vamos a aportar los 5.25 gramos que necesitamos con 3 ámpulas de concentrado salino, o 2.9, que casi es lo mismo, o 29 mililitros. Cuando yo administro 29 mililitros a mi solución base del 0.9%, automáticamente estoy elevando su concentración al 3%. ¿Quedó claro? Bien, siguiente ejercicio. Yo quiero preparar una solución de 250 mililitros de solución salina al 7%. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero llevar mis 2.25 gramos, que ya tengo en la solución base del 0.9%, a 17.5 gramos. Igual, el mismo ejercicio que la vez pasada. Si yo resto 17.5 menos 2.25 gramos que ya tengo, es un total de 15.25 gramos los que necesito agregar a la solución base para llegar a una solución de 7%. Bien, y aquí lo vemos. ¿De dónde voy a sacar esos 15 gramos que me faltan? Pues de mis ámpulas de solución salina. Si yo divido 15.25 entre 1.77, me da un total de 8.6 ámpulas. Esto que quede bien claro. Este número son las ámpulas. Cada ámpula tiene 10 mililitros, quiere decir que yo necesito 86 mililitros agregados a la de 250 de solución al 0.9%.
¿Qué pasa? Muchas veces cuando hacen soluciones salinas, ustedes se darán cuenta que se aforan, ¿verdad? Quiere decir que si yo en mi solución al 3% le sacaba 30 mililitros para administrar 30 mililitros de solución salina, yo ya estoy alterando las concentraciones. ¿Por qué? Hicimos un ejercicio para ver cuánto le estábamos quitando de 30 mililitros al 0.9%. Y si yo aforaba esta solución, realmente mi solución al 3%, que yo creería que así quedaría 2.89%. Si yo le saco 30 mililitros de solución al 0.9 para aforarla. Tal vez en esta solución al 3% no hay mucho cambio. 2.86 a 3%, pues no hay mucho cambio. Pero en soluciones más concentradas, donde yo ya tengo que sacar más mililitros, por ejemplo, en esta al 7%, donde yo tendría que sacar 86 mililitros, si la aforo, mi solución quedaría, en vez del 7%, al 6.69%. Entonces, esto vamos a tenerlo en cuenta, porque para estimar cuánto es el cambio de miliequivalentes, es necesario tener la concentración correcta. Lo que yo recomiendo es no aforar la solución salina cuando la estemos preparando. Quiere decir que si yo necesito administrar 30 mililitros de concentrado de sodio, se lo administre a los 250 de la solución base. Quiere decir que al final me quedaría una solución de 280 mililitros, pero sería al 3%, ¿bien? Ok. Si este método es un poquito complicado porque la solución va a quedar más volumen que el que yo desearía, hay un segundo método. Igual para algunos de ustedes va a ser un poquito más fácil de realizar. Veamos. Yo quiero convertir otra vez una solución al 3% desde una al 0.9%. Entonces lo ponemos en medio. Mi concentración deseada es al 3%. Bien. Tenemos que tener varios datos. Primero, concentración 1. La concentración 1 es los concentrados de sodio con los que yo cuento, o sea, los concentrados que tengo en mi país para hacer una solución hipertónica. En México es ámpulas al 17.7%. Concentración 2. ¿Cuál es la concentración de mi solución base? En este caso es solución al 0.9%. ¿Cuál es el volumen que yo deseo o cuál es el volumen que yo quiero realizar en mi solución? Son 250 mililitros. ¿Okay? Yo le puedo poner 1000, le puedo poner 500, etc. Y el cuarto dato es el resultado de la concentración 1 menos concentración 2. En este caso el resultado es 16.8. ¿Cómo vamos a utilizar estos datos? Con esta fórmula. Esta fórmula es súper fácil. Veamos. Concentración 1 menos la concentración deseada por volumen entre el resultado de concentración 1 menos concentración 2. Veamos aquí. Concentración 1 es 17.7, que es los concentrados de sodio, menos la concentración deseada, que en este caso sería al 3%, por el volumen, que son 250 mililitros, entre el resultado de la concentración 1 menos concentración 2, que en este caso es 16.8. ¿Cuál es el resultado? 218.7 mililitros de solución salina al 0.9%. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que yo necesito para hacer mi solución al 3% de 250 mililitros. ¿Cuál es el segundo paso? Yo tengo que restar los 250 mililitros, que es mi volumen deseado, menos el resultado que me dio en mi primera fórmula, que serían 218.7. ¿Qué obtengo? 31.25 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a sacar a mi solución base de 250 mililitros, 31 mililitros, y eso se los voy a administrar de solución salina al 17.7%. Y con esta fórmula yo ya voy a tener una solución al 3% de 250 mililitros. En vez de con la fórmula 1, que yo tenía al 3%, pero eran 280. ¿Bien? Con esta fórmula ya sale más exacto el volumen que yo quiero obtener. Como ya dijo la doctora Judith también, 5 miliequivalentes es seguro. Hay una regla, que es la meta terapéutica universal, que es la regla de los 6, y dice, 6 al día tiene sentido para la seguridad, dar 6 en 6 horas para síntomas severos y suspender. ¿Qué se ha demostrado? Que con solo 3 miliequivalentes que uno cambie en el paciente con edema cerebral, remite. Bien, hasta el 90% de los casos de pacientes con solo 3 miliequivalentes de aumento, el edema cerebral puede disminuir hasta un 60%.
Eso también ya lo mencionó la doctora Judith. ¿Qué pasa cuando administramos soluciones hipertónicas? Bueno, hay un proceso de adaptabilidad rápida que ocurre entre 3 y 4 horas, donde el edema cerebral baja. Bien, ahora vamos a hablar de cuánto es lo que cambia cada solución. Para eso tenemos que tener los 1000 equivalentes. Recordemos, esto ya también lo sabemos. Solución salina al 0.9% cuenta con 154 equivalentes de sodio y 154 de cloro, lo que hace una solución de 308 miliosmoles. Ok, una solución al 3% tiene 513 equivalentes de sodio, también recordemos. Solución al 10%, 1712, hasta el 29.2% con 5000 equivalentes de sodio. Entre más concentrada la solución, menos cantidad de volumen tendremos que administrar para llegar a la meta que deseamos. Y esta fórmula es la que siempre debemos de utilizar para evaluar el cambio de equivalentes que nosotros podemos jugar con el paciente para disminuir el edema cerebral. Esta es la fórmula de Adroga y Madias, que se encuentra en un artículo del New England del 2000 de hipernatremia o hiponatremia. Cualquiera de los dos que nosotros podamos leer, esta fórmula se encontrará. Y esto es el cambio de sodio sérico por litro de solución. Recuerden muy bien, esta fórmula siempre es por 1 litro y se calcula con el sodio infundido menos el sodio sérico del paciente entre el agua corporal total más 1. El agua corporal total, recordemos que en hombres es el 60% del peso y en las mujeres el 50%, ¿bien? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero saber cuánto sodio va a cambiar en el paciente después de administrar 250 mililitros de solución al 3%. Y es un masculino de 40 años con antecedente de TCE severo, se le administran los 250 mililitros. Los datos de importancia o los datos que yo necesito saber para hacer este ejercicio es que el paciente cuenta con sodio de 135 y pesa 70 kilos. Bien, la pregunta es, ¿cuánto se espera que pueda cambiar el sodio con esta solución? Vamos aquí a reacomodar todos los datos. Recordemos, cambio de sodio sérico por litro de solución. Sodio infundido menos sodio sérico entre agua corporal total más 1. Sustituyendo el sodio infundido de la solución al 3% son 513 equivalentes, menos el sodio que el paciente tiene, que es 135, entre el 60% del peso. Recordemos que pesaba el paciente 70 kilos, van a ser 42 litros más 1. ¿Qué me da de resultado? 8.79 equivalentes de aumento. Esto nos va a hablar de aumento, recuerden, por 1 litro. Un litro va a aumentar 8.79. Pero yo solo le administré 250 mililitros. Esto es bien importante recordar. ¿Qué sigue? Una regla de 3. Si yo sé que 1 litro sube 8.79 equivalentes, ¿cuánto me sube 250? Pues 250 por 8.79 entre 1000, que da como resultado 2.19 equivalentes. Quiere decir que en este paciente, posterior a administrar los 250 mililitros de solución al 3%, yo le voy a subir 2.19 equivalentes. Recuerden, para disminuir el edema cerebral, la meta era de 3 a 5. Entonces, a lo mejor nos estamos quedando un poquito cortos con esta solución. Bien. Siguiente ejercicio. Cambio de sodio posterior a 3 ámpulas de solución salina al 17.7%, que es como manejamos actualmente el edema cerebral, la mayoría de los neuroanestesiólogos. Realmente, en mi práctica, muy escasamente utilizo una solución al 3%. Mi práctica diaria es de soluciones al 17.7%. Ustedes dirán, eso es mucho sodio, puede ser peligroso para el paciente, pero ahorita vamos a ver que no. Vamos a recordar. Una solución al 17.7%, 1 litro de esa solución tendrá 3028 equivalentes. ¿Okay? Esto vamos a recordarlo para poder hacer la fórmula. Cambio de sodio sérico igual. Sodio infundido menos sodio sérico entre agua corporal total más 1. Con el mismo paciente, vamos a utilizar el ejemplo del paciente anterior con TSE severo. 3028, que son los equivalentes por 1 litro de solución al 17.7%. Menos 135 entre 42 más 1. ¿Cuánto
va a subir 1 litro de esta solución, 67 miliequivalentes por 1 litro. O sea, eso es muchísimo, pero recordemos, es 1 litro. Bien, yo no le estoy pasando 1 litro, yo solamente le estoy pasando 3 ámpulas, lo que quiere decir que son 30 mililitros. Haciendo una regla de 3, me da resultado que 3 ámpulas me van a subir en este paciente 2 miliequivalentes. Tal vez le pueda administrar incluso hasta 4 ámpulas para llegar a mi meta de 3 a 5 miliequivalentes. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio de concentración no es tan descabellado después de la administración de estas ámpulas concentradas de sodio. Ahora vamos a hacer una dinámica. Vamos a regalar un pulsioxímetro al primero que en el chat ponga la respuesta correcta. Entonces pongan mucha atención y saquen las diapositivas a las que les tomaron fotos previamente, que les dije que eran diapositivas clave. Bien, oigan, femenino de 35 años, antecedente de TCE severo, actualmente con deterioro del estado neurológico, se le toma tomografía y ven borramiento de cisuras, además de desplazamiento de la línea media. Ella pesa 60 kilos, tiene sodio actual de 140 y su agua corporal total es de 30 litros. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la pregunta que yo quiero que me respondan para ganarse el pulsioxímetro? ¿Cuántos mililitros necesito para subir el sodio sérico 3 miliequivalentes con una solución salina al 10%? Para eso, recuerden, tienen que utilizar la fórmula de Droge-Madias y tienen que recordar cuántos miliequivalentes tiene una solución al 10%. Van a tener, no sé, ¿cuánto quieren que les dé? ¿3 minutitos? No, es que aquí déjenme ver cómo veo el chat. Ay. Bien. Permítanme poquito. Ok, aquí en esta podrán ver. Ok. Vamos a hacerlo. El primero que me diga en el chat. Así que no lo puedo ver. Ah, ya lo vi. ¿Ya lo ubicaste en la barra de abajo oscura? ¿Enseguida de los participantes? No puedo ver el chat. A ver, creo que aquí. A ver, Mercedes. ¿Quieres en la parte de abajo donde están las... Ah, ya lo... ¿Sí? Aquí ya lo tengo. Bien. Dale, estás. Ok. ¿Alguien ya está en el test? ¿Ya está en el reto? ¿Alguien que me diga cuántos mililitros de solución al 10% tienen que administrar utilizando esta fórmula? ¿Alguien dice yo? Se enviará ese pulsioxímetro hasta su hogar. Aquí está la fórmula, por si no la recordaban. Es el sodio infundido menos sodio sérico entre agua corporal total más 1. Esa es la fórmula que quiero que utilicen. Ok. ¿Quieren ver los datos? A ver, ya se los muestro. A ver. Aquí están los datos para los que los necesiten.
Ok. Vamos a dar 2 minutitos más. Y si no, ese pulsioxímetro se va a perder. Entonces, otra vez. 35 años, una mujer joven con trauma craneoencefálico. Una solución al 10%. ¿Cuántos miliequivalentes tiene un litro de solución al 10%? Mientras ustedes hacen ese ejercicio, vamos a ver cómo se hace una solución al 10%. Aquí vemos. Recuerden, con la fórmula de gramos, yo tengo mi solución base de 2.25 gramos y la quiero llevar a 25 gramos. Vamos a restar. 25 menos 2.25, yo tengo que agregar a mi solución base 22.75 gramos. Bien. Ok, ¿de dónde los vamos a sacar? Pues de mis concentrados salinos. Si yo divido 22.75 entre 1.77, me da 12.8 ámpulas. Quiere decir que yo tengo que administrar 128 mililitros a mi solución de 250 de base al 0.9%. Entonces recordemos, cuando queramos hacer esto no vamos a forar. ¿Por qué? Si yo le saco 128 mililitros a mi solución salina del 0.9%, mi solución quedaría al 9.5% en vez del 10%. Entonces es importante. No importa que yo le agregue 128 mililitros más. O la podemos hacer con la segunda fórmula que les enseñé. Igual, en medio ponemos la concentración deseada y a los lados los datos de mi concentración al 17.7, la solución base al 0.9 y la diferencia entre concentración 1 entre concentración 2, que es 16.8. Con la fórmula me quedan estos datos. Yo le tendría que sacar 135 mililitros a mi solución salina base y ponérselos de solución concentrada. Tendría que tener 13, más o menos 14 ámpulas para lograr obtener los 135 mililitros y así me queda exactamente una solución de 250 mililitros al 10%. ¿Bien? Ok, ¿qué contestó Fabiola? Vamos a ver. Fabiola contestó 59.2. A ver, Fabiola, ¿dónde está? Solución de 1000 subirá a 67.24. Ok, ¿cuántos mililitros necesito para esta solución? Vamos a ver. Vamos a ver quién se ganó este pulsioxímetro. Entonces, una solución al 10% va a tener 1711 miliequivalentes. Bien, si resto menos 140 entre 30 más 1, me da un resultado de 50.67 por 1000 mililitros. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuántos mililitros yo necesito para subir solamente 3 miliequivalentes? Si un litro de solución me sube 50, con una regla de 3 yo voy a obtener el resultado. Y el resultado es 59.2 mililitros. Ese es el resultado. Vamos a ver quién fue el que dijo lo correcto. A ver, vamos a ver si puedo ver otra vez el chat. No puedo. Aquí está. A ver, vamos a ver. ¿Quién dijo 59.2? Judith. Judith Bello dijo la respuesta correcta. Ella se ganó el pulsioxímetro. Judith, ahorita nos dejas tus datos en el chat para poder mandarte. Entonces recuerden cuál era la pregunta. La pregunta era ¿cuántos mililitros necesito para subir 3 miliequivalentes de sodio en el paciente? Muy bien, Judith, muchísimas felicidades. Sí estás poniendo atención y eso me da mucho gusto. Ok, pero ¿qué tan efectivas son las soluciones a altas concentraciones de sodio? Esto también ya lo dijo la doctora Judith. Recordemos, mi solución al 17.7 son ámpulas de 10 mililitros. Cada ámpula tiene 30 miliequivalentes de sodio aproximadamente y la osmolaridad de 1 litro es de 6.057, porque recuerden, estamos sumando el sodio más el cloro. Muy bien, yo digo, ¿qué tan seguras son estas soluciones o qué tanto riesgo hay de que yo pueda causar acidosis metabólica hiperclorémica o todas las complicaciones que puede traer una solución salina hipertónica? Bueno, en Reino Unido incluso se está utilizando soluciones al 30%.
La que tenemos aquí es 17.7. En Reino Unido es el doble, al 30%. ¿Y qué han visto ellos? Que con solo un bolo de 10 mililitros, la presión intracraneal puede disminuir más del 50% por más de 8 horas. Bien, eso ya es mi meta, disminuir la presión intracraneal. Pero ¿qué pasa con la alteración metabólica? ¿Qué vieron ellos en cuanto al sodio y al cloro? Que en lo basal y hasta las 20 horas no había cambios significativos. Vean aquí, el sodio antes de las 6 horas de la administración era 142 y hasta las 20 horas igual, seguía siendo el mismo sodio. No había cambios después de un bolo del 30%. ¿Qué pasaba con el cloro? Basal de 112 y hasta las 20 horas 113, sin cambios estadísticamente significativos también. ¿Qué quiere decir esto? Que las soluciones salinas hipertónicas son seguras. Se hizo otro estudio para comparar qué tan efectivas eran estas soluciones salinas. ¿Cuál era la diferencia de aplicar una solución al 14.6 y cuál era la diferencia al 23.4%? Se administraban 120 miliequivalentes, de 60 a 120. Quiere decir que si en México hiciéramos otro grupo, un tercer grupo con nuestras soluciones concentradas, del 17.7 estaría aplicando entre 2 a 4 ámpulas para entrar en estas categorías. ¿Qué se demostró? Que las dos soluciones disminuían por igual la presión intracraneal y esta disminución podía ser de hasta el 50%. No había diferencia significativa entre el 14.6% y el 23.4%. Eran iguales de efectivas. Quiere decir que mi solución al 17.7% probablemente también estaría compitiendo de la misma manera con estas dos soluciones. Ojo, según la evidencia disponible, el uso de solución salina al 3% no demuestra consistentemente reducciones en las crisis de presión intracraneal. Es por eso que nosotros como neuroanestesiólogos la recomendación que hacemos es soluciones más concentradas que al 3% para crisis de hipertensión endocraniana, ¿bien? Ya lo dijo también la doctora Judith. Hay daño renal agudo siempre y cuando el paciente tenga varios factores de riesgo. Quiere decir que el paciente ya tenga datos de hipernatremia, sodio más de 160 o datos de hipercloremia con cloro más de 115. En estos pacientes obviamente no se va a recomendar el uso de soluciones hipertónicas. Hay otros factores de riesgo donde también nos hacen alerta de no utilizar soluciones hipertónicas como estos que dicen hipernatremia severa más de 155, hombres, etnia afroamericanas, antecedentes de enfermedad renal crónica o haber recibido piperacilina o tozobactam. Pacientes con estos 5 factores de riesgo, el riesgo de que puedan ocasionarse daño renal agudo es muy alto. Entonces, con esto también mucho ojo o alerta. Y pues, chicos, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y otra vez a Judith, muchísimas felicidades. Ahorita que me dejes tus datos, me pongo de acuerdo contigo para enviarte ese pulsioxímetro. Bien, dudas, preguntas, en el chat podemos responderlas y pueden activar su micrófono. Muchísimas gracias.